Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a Africanismo en el Portal. Un gusto estar aquí. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo del Palomonte Mayombe, dos ramas de la espiritualidad afrocubana que a menudo se perciben con misterio e incluso con cierto recelo. Efectivamente, estas prácticas originarias del Congo y arraigadas en Cuba durante la época colonial nos invitan a explorar una cosmovisión fascinante donde la naturaleza y los espíritus ancestrales se entrelazan. ¿Y qué es lo que hace tan singular a estas tradiciones? No. Mencionaste espíritus, naturaleza. Mm. ¿Podríamos desentrañar un poco más esos conceptos? Por supuesto, en el corazón del Palomonte encontramos la nganga, un caldero consagrado que podríamos describir como un microcosmos. No se trata de un simple objeto, sino de un receptáculo de poder donde cada elemento, desde la tierra y las ramas hasta los huesos y hierbas, cumple una función específica. Es interesante esa idea del caldero como microcosmos. ¿Podrías profundizar en el significado de esos elementos? ¿Cómo se vinculan con la idea de poder espiritual? Con gusto, la tierra, por ejemplo, representa la conexión con la energía telúrica, la fuerza vital que emana de la tierra. Claro. Las ramas, muchas veces provenientes de árboles específicos, simbolizan el vínculo con la naturaleza y sus espíritus. Y los huesos portadores de la memoria ancestral actúan como puentes con el mundo de los espíritus. Entiendo. Entonces cada elemento tiene una carga simbólica que va más allá de lo material. Precisamente, la ngangaka se convierte así en un portal, un punto de encuentro entre el mundo material y el espiritual. Y dentro de esta nganga reside un pungo, una entidad espiritual que guía al practicante. Un pungo, un término que seguramente a muchos les resultará novedoso. Podríamos definirlo con mayor precisión. Los ompungos son entidades espirituales que habitan la naturaleza, ríos, árboles, montañas. Claro. Se podría decir que son fuerzas de la naturaleza personificadas, cada una con su propia personalidad, atributos y dominios. Quizás el más conocido sea Sarabanda, asociado al metal, la fuerza y el trabajo duro. La banda evoca una imagen poderosa, ¿verdad? Amén. ¿Qué tipo de rituales o prácticas se asocian con este empungo? Se le invoca en situaciones que requieren una gran energía, como la resolución de conflictos o para superar obstáculos. Los rituales que involucran a Sarabanda suelen ser intensos, utilizando elementos como el hierro o el fuego para canalizar su energía. Es fascinante cómo cada empungo parece tener una función específica dentro de este sistema de creencias. Claro. Hay otros empungos que sean tan importantes como Sarabanda. Sin duda, tenemos al lucero guardián de los caminos y las encrucijadas que abre y cierra puertas, similar a Eshu en la tradición yoruba. Guardián de las encrucijadas, esa imagen me resulta muy sugerente. Sí. Habla de decisiones de caminos que se bifurcan. Exacto. Lucero nos recuerda que cada decisión implica una elección, un nuevo rumbo. Y por otro lado, no podemos olvidar a Madre de Agua, reina de los ríos mares y la fertilidad que encarna el principio femenino de la creación. Madre de agua, un nombre que evoca abundancia, fluidez. Totalmente. ¿Qué papel juega en la vida de los practicantes del Palomonte? Se la invoca para traer la prosperidad, para la limpieza espiritual, para la sanación. Y por supuesto para todo lo relacionado con la fertilidad y la maternidad. Entonces estos ompungos a través de la nganga actúan como intermediarios entre el mundo espiritual Exactamente. y los practicantes. ¿Cómo se establece esa comunicación? ¿A través de qué tipo de prácticas? La comunicación con los empungos se establece mediante rituales y ceremonias. Una de las más comunes es la consulta, donde el tata o yaya, que son los líderes espirituales, se comunican con los empungos a través de la nganga para buscar guía o respuestas a preguntas importantes. ¿Y cómo se manifiesta esa comunicación? ¿Hay algún tipo de lenguaje de códigos que se utilizan? La forma de comunicación puede variar. A veces se utilizan elementos como caracoles, cocos, tabaco. La interpretación de las señales que se reciben a través de estos elementos requiere un profundo conocimiento y experiencia. Es decir, ¿se trata de un lenguaje simbólico que requiere de una interpretación experta? Sí. Y además de las consultas, Claro. ¿qué otros tipos de rituales se llevan a cabo? Las limpiezas son otro tipo de ritual muy común. Se realizan para purificar el cuerpo, el hogar, los objetos de energías negativas que puedan estar causando algún tipo de bloqueo. Y luego están los trabajos, rituales más específicos que buscan atraer la prosperidad, el amor o resolver conflictos puntuales. Es interesante cómo estas prácticas buscan un equilibrio con las fuerzas de la naturaleza, una armonía que se traduce en bienestar para
la persona y la comunidad. Exactamente, no se trata de magia, sino de una conexión profunda con las energías de la naturaleza, una forma de canalizarlas para el bien individual y colectivo. Y hablando de comunidad, ¿cómo se organizan los practicantes del Palomonte? Muy bien. ¿Existe algún tipo de estructura social? Los practicantes se organizan en munanzos o casas religiosas lideradas por un tata si es hombre, una yaya si es mujer. Estas figuras de respeto y conocimiento guían a los iniciados en el camino espiritual. Es un sistema que recuerda a otras tradiciones de la diáspora africana, ¿verdad? Claro. Esa figura del maestro que transmite la sabiduría ancestral. Así es. Ajá. Y un aspecto que me parece particularmente interesante es la influencia del catolicismo en el Palomonte. Encontramos oraciones crucifijos santos. Sí. ¿Cómo se integra esto con la esencia africana de la tradición? Es una pregunta que nos lleva a un tema complejo, el sincretismo religioso. ¿Cómo se fusionan estas dos tradiciones aparentemente tan distintas? Es un proceso fascinante. Durante la época colonial, los esclavos africanos obligados a convertirse al catolicismo encontraron maneras de preservar su propia espiritualidad, fusionando elementos de ambas tradiciones. Un acto de resistencia cultural de adaptación. Exactamente. El sincretismo no diluye la esencia africana del Palomonte, sino que le aporta nuevas capas de significado. Es una muestra de la capacidad de estas tradiciones para dialogar con otras culturas, para adaptarse a nuevos contextos sin perder su identidad. Y a pesar de los desafíos históricos, a pesar de los prejuicios, el Palomonte sigue vivo. Sin duda está experimentando un resurgimiento, un reconocimiento de su valor como tradición ancestral que tiene mucho que enseñarnos. Y creo que este es un buen punto para hacer una pausa y continuar nuestra inmersión en el mundo del Palomonte en la segunda parte de este episodio. Les recordamos que para más información pueden visitar nuestra página web portalafricanista.com.es o descargar nuestra aplicación móvil para Android en la Play Store. Los esperamos en la próxima entrega de Africanismo en el portal. Retomando nuestra fascinante conversación sobre el Palomonte y el Mayombe, creo que es crucial comprender el contexto histórico en el que estas tradiciones se arraigaron en Cuba. Totalmente de acuerdo, no podemos hablar del Palomonte sin hablar de la historia de la esclavitud en Cuba y cómo esa experiencia marcó profundamente la evolución de estas prácticas. Imaginemos por un momento a esos hombres y mujeres africanos arrancados de su tierra, de sus familias, de sus creencias, traídos a la fuerza, a un mundo desconocido, donde se les negaba su identidad, su cultura, su espiritualidad. Un escenario desgarrador, sin embargo, en medio de esa opresión, la necesidad de aferrarse a sus raíces, a sus ancestros, se convirtió en un motor de resistencia. Precisamente el Palomonte floreció en la clandestinidad, en los barracones, en la oscuridad de la noche, como un espacio de libertad, donde los esclavos podían reconectar con sus tradiciones, con sus dioses. Es conmovedor pensar cómo en medio de la adversidad la espiritualidad se convirtió en un refugio, en una fuente de fortaleza. Y no solo eso, el Palomonte también se convirtió en una herramienta de lucha contra la opresión. Se dice que algunos esclavos lo utilizaban para protegerse de los abusos, para buscar justicia, incluso para rebelarse. Eso me lleva a una pregunta. ¿Cómo lograron preservar estas tradiciones a pesar de la presión constante por asimilar la cultura dominante? ¿Existieron estrategias específicas para mantener viva la llama del Palomonte? La transmisión oral fue fundamental. Los mayores transmitían los conocimientos a las nuevas generaciones en secreto a través de cantos, relatos, rituales, y también se recurrió al sincretismo religioso como una forma de camuflar sus prácticas bajo la apariencia del catolicismo. Un acto de ingenio de supervivencia cultural, fusionar elementos del catolicismo con las creencias africanas para proteger su esencia. Exactamente. Y esa capacidad de adaptación de resistencia es lo que ha permitido que el Palomonte siga vivo hasta nuestros días. Es realmente admirable esa tenacidad, esa fuerza para mantener su identidad a pesar de las circunstancias. Y no solo sobrevivir, sino también evolucionar, expandirse, conectarse con otras tradiciones, como mencionábamos antes. La relación del Palomonte con la santería es un claro ejemplo de ese diálogo intercultural. Dos expresiones de la espiritualidad afrocubana, que se nutren mutuamente, que comparten un lenguaje simbólico, un trasfondo histórico común. En algunos casos, los practicantes pueden incluso transitar entre ambas tradiciones, incorporando elementos de una y otra en su práctica personal. Es como si hubiera un puente invisible que un reconocimiento de su raíz común en la tierra africana. Y no solo con la santería, el Palomonte también tiene puntos de encuentro con el candomblé brasileño o con la umbanda. Las tres tradiciones comparten esa herencia bantú, esa conexión ancestral que trasciende las fronteras geográficas. Es como un árbol con tres ramas que se extienden en diferentes direcciones, pero que se nutren de la misma savia. Esa savia, esa esencia es la espiritualidad africana
con su profundo respeto por la naturaleza, por los ancestros, por la fuerza vital que fluye en todo lo que existe. Y el palomonte, con su fuerza telúrica, con su conexión con los espíritus de la naturaleza, nos ofrece una vía para acceder a esa sabiduría ancestral. Una vía que a veces puede parecernos misteriosa, pero que encierra una profunda belleza, un conocimiento que ha sido transmitido de generación en generación. Y que nos invita a reconectar con nuestras raíces, a comprender que somos parte de un tejido cultural mucho más amplio que nos conecta con la historia, con la tierra, con la esencia misma de la vida. Es un mensaje poderoso en un mundo que a menudo nos aleja de nuestras raíces, de nuestra conexión con la naturaleza. Y el palomonte nos recuerda la importancia de honrar a nuestros ancestros, de vivir en armonía con el entorno, a buscar el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Un equilibrio que sin duda es esencial para nuestro bienestar individual y colectivo. Y creo que este es un buen momento para hacer una pausa en nuestro recorrido, reflexionar sobre lo que hemos aprendido y prepararnos para la última parte de nuestro viaje por el mundo del palomonte y el mayombe. Los esperamos en la próxima entrega de Africanismo en el Portal para seguir explorando este fascinante universo de creencias y prácticas. Y regresamos a Africanismo en el Portal para esta última parte de nuestro viaje al mundo del palomonte y el mayombe. Realmente me ha impactado la capacidad de estas prácticas de adaptarse y resistir a lo largo de la historia. Sí, es un aspecto fundamental. Hablamos de tradiciones que nacieron en la adversidad, en la negación de la identidad africana durante la época colonial. Sin embargo, encontraron la forma de florecer, de transmitirse de generación en generación, manteniendo viva la llama de la espiritualidad ancestral. Es una lección de resiliencia, ¿verdad? No solo sobrevivir, sino también encontrar la forma de expresar su identidad en un contexto hostil. Exactamente. El palomonte se convirtió en un espacio de resistencia cultural donde los esclavos africanos podían reconectar con sus raíces, honrar a sus ancestros y encontrar fuerza en sus creencias. Y esa resistencia se manifestó no solo en el plano espiritual, sino también en acciones concretas. Mencionaste antes que algunos esclavos utilizaban el palomonte para protegerse, para buscar justicia. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? Claro que sí existen relatos de esclavos que utilizaban el palomonte para protegerse de los abusos de sus amos, para buscar justicia ante situaciones injustas e incluso para planear y llevar a cabo rebeliones. El palomonte se convertía así en una herramienta de empoderamiento, una forma de canalizar la energía espiritual para la lucha por la libertad. Es impresionante cómo la espiritualidad puede ser un motor de cambio social, un impulso para la transformación de la realidad. Y esa herencia de resistencia sigue presente en el palomonte actual. Los practicantes de hoy, al igual que sus ancestros, continúan luchando contra los prejuicios, la discriminación y la invisibilización de su cultura. Trabajan para que el palomonte sea reconocido como una tradición espiritual válida con una historia rica y una profunda sabiduría. Un trabajo fundamental para desmitificar y valorar la riqueza de estas prácticas, a menudo malinterpretadas o estigmatizadas. Precisamente el palomonte, al igual que otras religiones de la diáspora africana, nos invita a mirar más allá de los estereotipos, a reconocer la diversidad cultural como una fuente de riqueza y aprendizaje. Y creo que ese es el mensaje central de este Deep Dive. Abrirnos a nuevas formas de comprender la espiritualidad, a valorar la sabiduría ancestral que se encuentra en las tradiciones de la diáspora africana. El palomonte, con su fuerza, su misterio, su conexión con la naturaleza, nos ofrece una vía para reconectar con nuestras raíces, para encontrar un equilibrio entre lo material y lo espiritual, para construir un mundo más justo y armonioso. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestro viaje por el mundo del palomonte, y el mayombe esperamos haber despertado su curiosidad por estas fascinantes tradiciones. Recuerden que para más información pueden visitar nuestra página web Portal Africanista con Aranar o descargar nuestra aplicación móvil para Android en la Play Store. Los esperamos en una próxima entrega de Africanismo en el Portal. Hasta la próxima, y que la sabiduría ancestral del palomonte los acompañe para todos.